Vamos a proceder. Nada más les voy a pedir una cosa. Las personas que están conectadas en Facebook, les pedimos por favor que hagan sus preguntas en los comentarios y al final de la plática vamos a tratar de dar respuesta a todo. Las preguntas de los que están presentes en el salón de Zoom y a las personas que están conectadas en el Facebook. Vamos a intercalar un poco preguntas del Facebook y preguntas de los chicos de esta clase. Y entonces, pues sin más, procedemos a la plática. Luis, puedes comenzar. Muchas gracias por tu presencia. Sí, muchas gracias Dante, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Ya han tenido tiempo de ver esta primera lámina. La primera trata sobre el primer mapeo que se hizo del Golfo de California y buena parte de la península. Como pueden ver, desde 1539 se sabe que la península estaba pegada al continente, que era una península y no una isla como después se fue concibiendo en las cartografías de otros países, ¿no? Principalmente Inglaterra, Francia y los que andaban de piratas. Y en la imagen siguiente pues ya podemos ver los rasgos más importantes del Golfo, ¿sí? Las fallas transformes, las zonas de cuenca y la zona de subducción en el lado del Pacífico. Del lado derecho, pues tenemos los nombres de todas las personas que han participado durante los últimos 15, 16 años trabajando con rocas cristalinas, porque mi punto de vista de la geología de Baja California prácticamente está enfocada desde ese punto de vista, ¿no? A ver. Ok. Entonces, desde el punto de vista magmático, en la imagen de la izquierda, lo que estamos presentando es una serie de cámaras magmáticas interconectadas en un sistema de drenaje magmático, por decirlo de alguna forma, en donde las rocas más máficas se encuentran en la parte inferior y las más ricas en sílice se encuentran en la parte superior. Entonces, este proceso de diferenciación magmática crea cortezas ígneas, que es lo que forma la mayor parte de la corteza de la península de Baja California. Del lado derecho tenemos una compilación de las unidades principales, las rocas plutónicas y provincias volcánicas, hecha por Manuel Contreras este año, que está a punto de graduarse de doctorado. Estaremos retomando varios datos de esta misma figura. Para la preparación de un proyecto que nos acaban de aprobar, estamos presentando esta hipótesis de trabajo en la que Baja California, en su mayor parte, al estar unida al continente americano, formaba parte principalmente de lo que se llama el terreno compuesto guerrero. O sea, son series de unidades volcánicas y volcanosedimentarias complejas que capturan en diferentes sectores material detrítico de unidades adyacentes más antiguas. En el caso de Baja California, en la parte norte, están los terrenos que presentó en el momento anterior, en la plática anterior, Carlos, algunos de ellos derivados de los terrenos de Laurencia, otros del sistema Washita, y si pueden ver, en su mayor parte, los terrenos interiores de lo que es actualmente México no participan en buena medida en el aporte de sedimentos hacia el Baja California actual. En la parte inferior, ¿sí?, del lado de acá, alcanzamos a ver los techamientos, el seguimiento que se le ha dado a las rocas cristalinas en los terrenos adyacentes y en Baja California. Y lo que quiero destacar aquí son dos episodios muy importantes en la evolución de la península. Tenemos fechamientos continuos desde el Jurásico, realmente desde el Triásico, pero el Jurásico es un momento que indica el inicio de la subducción en esta región. Pero tenemos dos episodios de ruptura de deformación compresiva, ¿sí?, que están marcados con estas dos pequeñas barras. Hacia el norte, ¿sí?, son más antiguos, hacia el sur son ligeramente más jóvenes. En las correlaciones que se hacen,
hacia el resto del terreno guerrero, las edades de estos eventos compresivos para tiempos del orden de, digamos, más antiguos de 100 millones de años, es un poco más difícil de seguir. Me voy a adelantar también en este momento en lo que es nuestro concepto, nuestra hipótesis de trabajo. Baja California durante el Jurásico aparentemente formaba parte del continente americano en su parte norte. Esto es que lo que estamos observando del lado izquierdo es una paleopenínsula de Baja California, que realmente estaba formada por una serie de arcos de islas interconectados. No se sabe exactamente cuál es su disposición, porque está segmentada en diferentes porciones. En este momento, Manuel Contreras hace esta concepción donde la parte norte de la península Baja California está unida al continente americano y la parte sur está más extendida. Esos momentos de deformación compresiva quedan reflejados de esta manera, en donde el arco alicitos, el arco de islas que crece sobre un terreno oceánico, se colisiona con el margen de la corteza continental para dar lugar después a esta serie de plutones de los cuales vamos a hablar en un momento. Últimamente, en los últimos tiempos, se ha trabajado Baja California como una continuación del terreno guerrero, que es algo que ya habíamos mencionado, y de hecho los conceptos no se han modificado de manera importante. Este trabajo de Boschman está basado en una serie de trabajos paleomagnéticos, y últimamente, desde el 2014 y en este año, Tim Lowton y colegas han hecho algunas reconstrucciones paleográficas y paleotectónicas del margen occidental de México. Como pueden ver, Baja California en esta imagen aparece en blanco. En esta otra imagen aparece también como una extensión del terreno guerrero. Sin embargo, son pocos los detalles que se presentan hasta este momento en la península. Ricardo Vega ha estado integrando un poco más los trabajos que se han estado efectuando desde aquí, desde el CIDESE principalmente, y lo que observamos actualmente, él forma parte de este proyecto CONACYT, ya integra pequeñas fracciones. Por ejemplo, este pequeño terreno que queda aquí en el límite de Baja California Sur con Baja California Norte, ya pertenece a este complejo del fuerte, que se encuentra en este lugar que está acá. Si reconstruimos la península, vamos a ver que estos terrenos son adyacentes. Si se fijan en este otro, durante el Triásico Jurásico, nuestra área de estudio queda en la parte superior, queda bastante lejos, pero que son los terrenos más antiguos de la República Mexicana. Esta imagen se las presento, es una imagen de la Sierra Nevada, para que podamos comparar simplemente el nivel de conocimiento que se tiene en un lugar para contrastarlo con lo que nos pasa aquí en México. Esta es la cartografía de detalle, ¿sí?, de rocas plutónicas en Sierra Nevada. Si se fijan del lado derecho, vamos a ver la columna de la serie en el tiempo, la serie y la distribución en las composiciones de los diferentes complejos plutónicos. Estos complejos plutónicos, concebidos como cámaras magmáticas fósiles que fueron alimentando esos arcos magmáticos. Como en Baja California, la Sierra Nevada también tiene una historia que se remonta desde el Triásico. Y eso lo sintetiza muy bien aquí Myron Best en su libro de Petrología de Rocas Ígneas Metamórficas. Hace una reducción, una síntesis de la información que estábamos viendo en el mapa anterior, y entonces vemos que el Triásico queda ubicado en esta región con respecto a su posición, o sea, sería más o menos la parte central. Vemos que el Jurásico está definido por dos arcos, uno más cercano a la costa y otro más alejado de la costa.
este sería más o menos equivalente a el arco Nazas. Y durante el Cretácico tenemos el inicio de un sistema continuo de, 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 de actividad magmática que migra lentamente hacia el oriente. No de una manera lineal, pero sí a nivel regional de una manera claramente identificada. La razón por la que elegimos las rocas plutónicas como las rocas clave para marcar, para conocer la historia evolutiva de la corteza de Baja California, se debe a que las rocas intrusivas forman la mayor parte de la actividad magmática o representan el mayor volumen de la actividad magmática en cualquiera de los ambientes. En una dorsal mesoceánica, la proporción es de 18 a 3 kilómetros cúbicos por año, mientras en zonas de subducción, que es lo que caracteriza a Baja California y el oeste de México, la proporción es de 8 a 0.6, de tal forma que lo que estamos observando en este momento es la masa que queda más o menos sepultada, ahora expuesta. Y entonces, en este concepto del manejo de rocas plutónicas, el concepto de cámaras magmáticas es sumamente importante. Y vamos a utilizar el concepto de formación de cortezas magmáticas, haciendo ciertas analogías. En este caso, tenemos el caso de un punto caliente, un hotspot, como el de Hawái. Vemos cámaras magmáticas que van evolucionando, tienen ciertos niveles de flotabilidad neutral y crecen lateralmente. Entonces, la actividad magmática que observamos en la parte superior, la volcánica, siempre va a estar a una profundidad más o menos determinada, más o menos fija, con respecto a las cámaras magmáticas principales. En las dorsales, ¿sí?, la situación no es muy distinta, solo que en las dorsales la topografía nos va a decir algo sobre la posición que la cámara magmática va a guardar. Y las cámaras magmáticas también se mueven lateralmente. Al moverse lateralmente a lo largo del eje, lo que vamos a observar es que va a haber ciertos lugares con intersección. Y entonces vamos a tener cambios en la topografía de acuerdo con la posición que guarda la cámara magmática en estado fundido con respecto a la superficie. A esta imagen vamos a regresar varias veces porque esta imagen nos va a servir para establecer algunas analogías con otros sistemas magmáticos en ambientes de arco. Nuestro ambiente de arco no es muy distinto a otros ambientes más primitivos. Por ejemplo, en Tonga, el estado de evolución del arco magmático no es muy distinto al que teníamos durante el periodo Jurásico en Baja California. En ese sentido, si hacemos un corte sísmico en una porción de este arco de Tonga, lo que vamos a ver son estructuras volcánicas o volcanes sumergidos, este es el nivel del mar, y separados entre ellos por series de secuencias sedimentarias que están asociadas con la erosión, sí, que es más o menos ligera, pero producto de la actividad explosiva de cada uno de estos volcanes. La separación clave entre cada uno de estos volcanes es del orden de los 20 kilómetros. Y pongo aquí como referencia que entre el Popo y el Ixta tenemos aproximadamente 17 kilómetros. O entre el volcán de Colima y el Nevado de Colima tenemos aproximadamente 6 kilómetros. Eso quiere decir que las unidades volcánicas que están alimentadas por las diferentes masas plutónicas, ¿sí?, tienen separaciones clave que también van a provocar modificaciones en la topografía en un arco en un momento dado. Nuestro arco de referencia para analizar Baja California es el arco de Izu Bonin, ¿sí? Aquí tenemos Japón y el arco se desprende desde la corteza continental magmática de Japón hacia el sur.
Tiene más o menos esta distribución, es muy lineal, está relativamente cerca de la zona de subducción. Pero lo más importante es que los datos geofísicos, principalmente sísmicos, lo que muestran es que la corteza es más gruesa cerca de la zona continental y más delgada conforme nos vamos alejando. Pero además de eso, la topografía va a reflejar también un espesor variable en la corteza principal. Y esto va a estar en función también de la composición de la litología de las cortezas más cercanas y más alejadas de la corteza continental, como vamos a ver después. En el oeste de México, nuestra situación es como la de Tonga. En Baja California, el arco magmático tenía aproximadamente esta dimensión, del orden de 1600 kilómetros. Y decimos que nuestro arco se extiende hasta la punta de Baja California porque los datos aeromagnéticos, los datos geofísicos, así lo indican. En conceptos relativamente antiguos, tan antiguos como 1990, ¿sí? hace 30 años, Gordon Gaskell hizo las siguientes observaciones. En vuelos aeromagnéticos, en la parte sur de California y en la parte norte de Baja California, él observó que las rocas del oeste son rocas con una susceptibilidad magnética alta, mientras que las rocas a partir de una cierta frontera tienen una susceptibilidad magnética muy baja. En el caso de California, ¿sí? hay una zona de traslape. En el caso de Baja California, la zona termina abruptamente, salvo algunos casos espaciados que están aquí. Sucede entonces que nuestras rocas del oeste son rocas ricas en magnetismo. Las otras rocas que están del lado del este se les llama de la serie ilmenita, más ricas en titanio, aunque no necesariamente significa que la magnetita está ausente en esos lugares. Y entonces se correlacionó esta distribución en la composición en el contenido de magnetita, se correlaciona con la composición de los plutones y estaría en función del tipo de corteza que cada uno de estos sistemas magmáticos está atravesando. Esto es, nuestra línea magnetita-ilmenita marcaría más o menos la frontera entre las rocas acrecionadas del biogeoclinal mexicano y aquellas rocas que tienen una señal únicamente de arco magmático desarrollado en corteza oceánica. Gaskell observó, ¿sí? que después retomó Schmidt y el grupo de la Universidad de California en Los Ángeles, retoman estas observaciones y lo que observan es que hay una buena correlación entre la distribución, entre las firmas isotópicas de las rocas del oriente con respecto a las rocas del occidente. Y la línea magnetita-ilmenita, ¿sí? si se fijan aquí, hace un cambio bastante fuerte, que nunca se pudo no se ha podido interpretar correctamente porque la información aeromagnética únicamente cubre de San Pedro Mártir hacia el norte. Y la razón es económica, principalmente porque tenía que ver con la prospección de yacimientos de hierro durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué decimos que se extiende hasta la punta o casi hasta la punta de Baja California? Pues porque la información aeromagnética, ¿sí? así lo indica. Aquí lo que tenemos son anomalías magnéticas, ¿sí? que se extienden hasta el sur de La Paz, y del lado de acá convertimos esta información a una información de potencial y hacemos un mapa pseudogravimétrico. Entonces, en este mapa pseudogravimétrico vemos una frontera muy bien definida, ¿sí? Rocas con alta densidad, ¿sí? del lado del oeste, rocas con menor densidad del lado del este. Esto no significa que las rocas de acá sean necesariamente más ligeras, ¿sí? Simplemente lo que significan es que estas rocas son más ricas en magnetita. El hecho de extender
este arco hasta el sur de Baja California simplemente sugiere que los sistemas magmáticos se extienden de esta forma. Sin embargo, desconocemos prácticamente todo lo que ocurre por debajo de la Sierra de la Giganta. Esta Sierra de la Giganta está formada principalmente por rocas volcánicas del Oligoceno Mioceno que cubren el basamento. Entonces no sabemos qué es lo que existe del lado por debajo de esta sierra. Sin embargo, el batolito queda perfectamente o queda muy bien expuesto en la zona de Baja California norte, en realidad Baja California, como se ve en este mapa de Gordon Gasti del 75. Recientemente, bueno, está trabajando con esto Karina Gómez, que está trabajando con su tesis doctoral, quiso resaltar algunos detalles importantes. Uno de ellos es que la presencia de algunas anomalías como esta que observamos del lado acá. Esta anomalía que está aquí representa a un Plutón de composición gabroica de dimensiones batolíticas, que es algo bastante extraño, sería una anomalía magmática importante. Y no se repite, salvo ¿sí? estas otras anomalías en donde vemos que el crecimiento de estas masas se interrumpe en este lugar para dar lugar después al crecimiento en estas otras zonas. Estos crecimientos anómalos en algunos lugares y de crecimiento en algunos otros son los que van a definir estas estructuras que topográficamente tienen un sentido cuando trabajamos en ambientes dorsales. Y la presencia o el reconocimiento de este tipo de estructuras son los que nos han llevado a trabajar principalmente esta porción sur del batolito peninsular. Cada una de estas asociaciones que están aquí estaría asociada también con un tipo de actividad característica, un tipo de actividad volcánica o magmática característica. Si tenemos una actividad de corta duración, principalmente basáltica, pues vamos a tener episodios ¿sí? que se pueden medir en años. Y entonces podemos tener actividad que se puede reflejar en estructuras volcánicas como los estratovolcanes. Pero estructuras caldéricas que son mucho más grandes y que implican tiempos de recurrencia más grandes, como estos que están del lado de acá, se van a asociar con plutones mucho más grandes. Por ejemplo, este de Tulum, en Sierra Nevada, que tiene 10 a la 4 kilómetros cúbicos de masa de composición granítica y randolítica. Baja California, entonces, si utilizamos el criterio de los plutones ricos en magnetita y los plutones pobres en magnetita o ricos en titanio, pues van a dividir la secuencia de esta forma. ¿sí? Los plutones del oeste son típicamente zonados, y aquí lo que vamos a ver es que en este zonamiento los núcleos van a estar formados principalmente por GAP, mientras que los plutones que están del lado oriental, que atraviesan una corteza paleozoica, no desarrollan o normalmente no tienen gapos asociados, salvo algunos pequeños cuerpos anómalos que están aquí, que además son pobres en magnetita. Y entonces estos plutones zonados son los que nos van a permitir también hacer una distinción entre los tipos de corteza que vamos a estar atravesando durante el proceso de acreción magmática. Tratando de entender esa porción del sur, utilizamos algunos vuelos aeromagnéticos para diferenciar también las características regionales de estas masas. Y entonces vemos que los plutones que quedan hacia el lado del oeste normalmente van a estar asociados con expresiones bipolares de magnéticas bipolares. ¿sí? O sea, tenemos dipolos, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, etc. La parte central, donde empiezan a desaparecer las rocas de composición gabroica, las rocas de composición máfica, van a caracterizarse por tener alineaciones magnéticas. Y las rocas, a las que les llaman de tipo laposta, las de tipo oriental, estas no forman algún tipo de expresión magnética que sea distinguible. Que vemos aquí es aquella anomalía
que Karina había identificado en los mapas de distribución utilizando las imágenes de la ENCAD. Otra cosa que observamos en este tipo de estructuras, con este tipo de señales magnéticas, fue que las rocas con la susceptibilidad magnética más alta, normalmente asociadas con rocas máficas, van a estar caracterizadas por estructuras de aspecto cilíndrico, como estas que están aquí. Como su viscosidad es muy baja, entonces también su desarrollo o su acreción es más bien en sentido vertical. Entonces, para poder alcanzar los niveles de flotabilidad neutral, tienen que encontrar barreras o estructuras litológicas que les hagan que se desplacen verticalmente. Y entonces, en general, prácticamente todas las rocas que contienen gabbro van a tener estos arreglos más con tendencia más o menos vertical. Un ejemplo de ellos es este plutón que está aquí, el plutón Calmayí. El plutón Calmayí que trabajó Manuel Contreras tiene una forma más o menos de este tipo. Un arreglo vertical y luego rocas tonalíticas hacia los extremos que van a desenraizar, como se ha visto en otros lugares, desenraizar las rocas máficas más antiguas de su origen. Todo este conjunto atraviesa al arco magmático jurásico. Y el arco magmático jurásico, como ya hemos visto en una de las primeras láminas, está deformado de esta forma. Las rocas plutónicas del sistema del cinturón batolítico peninsular no están deformadas. Las rocas que están intrusionadas por el cinturón plutónico cretácico muestran este tipo de deformación. Es una deformación penetrativa, intensa, y las rocas encajonantes son rocas del arco jurásico. Eso es, el arco jurásico se deforma y después está intrusionado por el arco cretácico, que es propiamente el arco alísimo. Uno de los rasgos más distintivos de este tipo de asociación entre el arco jurásico y el arco cretácico son esas relaciones de contacto. Aquí lo que estamos observando son las rocas jurásicas deformadas y penetradas o permeadas por los materiales tonalíticos del arco alísito de composición tonalítica. ¿Sí? Entonces vemos aquí estas características que describe muy bien Myron Best en su libro de texto. Otros rasgos característicos de esta deformación anterior al batolito peninsular en el arco del Jurásico lo observamos en la parte norte de la Sierra del Arco. La Sierra del Arco, que se localiza en el paralelo 28, en la parte media de la península, tiene en su extremo noroeste, una masa de rocas ultramáficas. Y esta masa de rocas ultramáficas, que en algún tiempo se pensó que podrían ser parte de la opiolita que aflora en la región de Vizcaíno, hemos encontrado que está más bien asociada con una cámara magmática estratificada. Tenemos rocas ultramáficas en la parte baja y rocas que se van diferenciando hasta encontrar diorita en un arreglo que seguiría más o menos este patrón en una cámara magmática ideal. Lo que observamos es que la secuencia está volcada, ¿sí? Y tenemos penetración de diques de composición diorítica siguiendo los patrones de deformación de los pulsos de las mismas cámaras. Las dimensiones de las cámaras, sabemos que son cámaras relativamente pequeñas, porque en estos máximos de gradiente horizontal de las anomalías pseudogravimétricas, podemos definir esto como una pequeña cámara magmática. El cuerpo que habíamos visto antes de composición máfica queda ubicada en este lugar que está acá, que es Calmayí. Todavía estamos con los plutones del occidente. Y entonces, los plutones del tipo van a ser aquellos que no están asociados con, o que van a tener una susceptibilidad magnética baja. En algún tiempo se les llamó tipo Laposta, porque hay un plutón
que se llama La Posta, en los límites de México con Estados Unidos, que se caracteriza por tener una señal isotópica muy que comparte con los terrenos precámbricos adyacentes. Y entonces las características físicas, químicas e isotópicas de este tipo de plutones se extendió durante un tiempo hasta la parte central, hasta la parte final del cinturón batolítico peninsular. Cuando realmente, hasta donde se tenía información validada químicamente o isotópicamente, es hasta el plutón de San Pedro Mártir. Entonces vamos a tratar de resolver algunas preguntas. Una de las características de los plutones del este, o tipo La Posta, es que están asociados composicionalmente o estarían asociados con actividad de tipo caldérica, como esta que está de lado acá. ¿Sí? En sus inicios, si vamos a platicar de una corteza de origen ígneo, ¿sí? Vamos a tener manifestaciones de composición mágica, que son estructuras más o menos verticales, el crecimiento de sistemas magmáticos por desplazamiento lateral de los sistemas, hasta llegar a el desarrollo de magmas de composición más granítica o granodiorítica, a las que se van a asociar las calderas, que llegan a tener estas dimensiones, ¿no? Un caso típico es de Crater Lake en Oregon, donde las cámaras en la parte superior tienen estas formas normalmente. Y unas formas que se extienden lateralmente normalmente van a asociarse también a sistemas caldéricos, porque van a llegar a niveles más cercanos a la superficie. En San Pedro Mártir, que es este lugar, ¿sí? Vamos a observar que estas rocas asociadas con calderas alcanzan niveles superiores y vamos a tener el desarrollo de estructuras de diques en sentido, o diquestratos en sentido horizontal, que están cortando las secuencias paleozoicas. Esto de aquí es parte del plutón granítico. Estos diques que están aquí son diques de composición granítica, y aquí estamos parados sobre el granito también. Esto que está acá es el escarpe del Golfo, este es el escarpe del Golfo, y aquí estamos viendo hacia Sonora. Este es el escarpe del Golfo. Y en este escarpe del Golfo vamos a ver el desarrollo de plutones de grandes dimensiones. Este, por ejemplo, que está aquí, es el plutón de San Pedro Mártir, ¿sí? Y su composición es principalmente granítica y granodiorítica. Los plutones que se encuentran más hacia el oriente son de dimensiones más pequeñas y de composición más tonalítica. Estos son plutones característicos de esa región del oeste. Hacia el sur de San Pedro Mártir, en esta porción aquí está Bahía de Los Ángeles, aquí está el paralelo 28, o sea, los límites de los estados de Baja California. En esta región lo que vamos a ver son plutones que fueron definidos durante un tiempo como plutones tipo La Posta, similares a los del sur de California, cuyas edades son menores en aproximadamente 10 millones de años con respecto a los plutones magmáticos que se encuentran hacia el oriente, hacia la porción que está del lado de acá. Pero la característica principal de los plutones en esta latitud es el desarrollo de estructuras relativamente superficiales, como estas que están aquí, que son estructuras vamos a llamarles dorsales que se forman, que son rocas de composición más félsica que la roca encajonante que lo envuelve. La roca encajonante es principalmente granodiorita, las rocas de las dorsales son principalmente graníticas y contienen altos contenidos de pegmatita. El desarrollo de estas estructuras se forma de esta manera aproximadamente, ¿sí? Tenemos aquí las líneas, las trayectorias de los esfuerzos principales asociados con el emplazamiento de los plutones, un sistema de fracturamiento que se puede visualizar de esta forma, y a lo largo de estos sistemas de fracturas pues vamos a tener el emplazamiento de las masas graníticas, que son las porciones fundidas que se encuentran en la parte interior después de tener una corteza semirrígida o rígida de la parte superior de la cámara magmática.
En estas estructuras que están aquí, que son relativamente superficiales, vamos a tener asociaciones bien importantes porque van a reflejar su conexión o su conectividad con estructuras volcánicas. Por ejemplo, esta que está aquí, ¿sí?, es un canal, ¿sí?, de extracción de magma, donde alcanza a observarse también procesos de mezcla, o sea, mingling, de material proveniente de las partes más inferiores, magmático, que es extraído o que es arrastrado por materiales de composición más física, como este que está del lado de acá. Y entonces estos canales de expulsión serían los que conectarían con los sistemas volcánicos de tipo caldérico. El arco está segmentado, sin embargo, desde hace un par de años, unos 3 años tal vez, hemos estado trabajando en este concepto de la segmentación, una vez conociendo que la naturaleza de la corteza de Baja California es una corteza principalmente cristalina, ¿sí?, a diferencia de las secuencias que presentó Carlos hace una semana, donde en Sonora tenemos secuencias sedimentarias que se van sobreponiendo una tras otra en un ambiente biogeoclinal. En Baja California nuestro ambiente es un ambiente básicamente cristalino. Entonces, en ese sentido, la segmentación de nuestro arco se va a dar aproximadamente siguiendo las formas o los saltos marcados por la susceptibilidad magnética. Y cada uno de esos saltos de susceptibilidad magnética va a estar marcado también por altos en una topografía o en rasgos volcánicos, como los de los arcos, como los de los volcanes o los edificios volcánicos en arcos como el de Tonga. Entonces, cada una de estas masas, ¿sí?, de expulsión que puede tener uno o más volcanes asociados, vamos a tener un levantamiento que se va a expresar una vez exhumados los plutones de esta forma. Y entonces observamos una buena correlación entre la distribución de estas litologías con esas expresiones de susceptibilidad magnética. Esta es la anomalía que habíamos estado trabajando hace un momento, y con esta prácticamente vamos a terminar la plática. Y lo que tenemos del lado acá, de color azul, son los bajos de susceptibilidad magnética, donde las rocas plutónicas son principalmente de composición granítica con bajo contenido magnético. Ahora, si hacemos una analogía, una comparación entre las rocas o la secuencia o la corteza de Isu Bonin con Baja California, vamos a ver que la similitud es muy grande. Cercano a Japón, la actividad volcánica es más riolítica, o tiene abundantes volcanes riolíticos. Y conforme nos vamos alejando de esta corteza delgada, ¿sí?, o de esta corteza gruesa, nuestra actividad volcánica va a ser cada vez más basáltica, más pobre en sílice. Y entonces, en estos lugares que tenemos cercanos a Japón, nuestra corteza va a ser más gruesa, mientras que la corteza más alejada de la corteza de tipo continental va a ser más delgada en esta porción. Pero además de eso, lo que vamos a tener son variaciones importantes en el espesor de la corteza. Estas variaciones en el espesor de la corteza, asociado a una subducción oblicua, lo que va a promover también va a ser la ruptura en diferentes sectores. Nosotros tenemos subducción en este lugar, y entonces vamos a promover la ruptura a lo largo de cada uno de los bajos de contenido magmático. Entonces, estas masas son masas rígidas, estas masas son masas más delgadas y más susceptibles a romperse. Desde el 2016, Xochitl Torres encontró a través de información o a partir de información paleomagnética, infirió, ¿sí?, que Baja California
durante el Cretácico, durante el Jurásico-Cretácico, era una península. Este arco de islas no era un arco externo, como se ha propuesto o postulado en otros lugares. No es un arco marginal, sino una paleopenínsula que se va separando del continente conforme nos movemos hacia el sur. Y entonces de nuevo hacemos esta analogía, esta forma de crecimiento, y entonces vamos a encontrar que la península de Baja California va a seguir una distribución muy parecida a estas formas geométricas y a esta forma de arcos volcánicos, muy parecido a Isuyami. El contacto entre este arco y la fracción continental se refleja en algunos lugares a través de la información paleomagnética. Y entonces encontramos que los plutones que están en el lado del oeste, ¿sí?, tienen unas direcciones magnéticas que prácticamente no han sufrido movimiento. Mientras que las rocas que se encuentran hacia el oriente, o sea, más cercanos, en la zona donde converge el arco de islas con la zona continental, muestran esta rotación oral. En este caso, San José, que es un plutón que se encuentra en este lugar, ¿sí?, tiene una rotación del orden de los 33 grados. San Pedro Mártir, 34 grados. Pero esas diferencias no alcanzamos a observarlas cuando trabajamos con los plutones de la zona sur, donde las diferencias apenas alcanzan 16 grados y posiblemente estamos dentro del margen de error considerado para estos datos paleomagnéticos, posiblemente andemos del orden de los 10 grados, que realmente no es muy importante. Vamos a ver después. En la zona sur, ¿sí?, 16 grados fue el movimiento, la rotación más grande que observó Xochitl Torres en esta porción de un Plutón Compostela, en lo que nosotros suponíamos que era la zona de convergencia entre un arco de islas, digamos sería el extremo de la península de arco de islas, con la zona continental. Y entonces esa porción del arco continental, ahora estamos en esta porción que está del lado aquí, del lado acá, podría asociarse o podría correlacionarse en su basamento con las secuencias que se encuentran en la región de Sonovari, en Sinaloa, que Ricardo Vega ha trabajado con bastante detalle. Y una cuestión importante también es la presencia o el reconocimiento de esta secuencia, que es la secuencia del arco de Marathon Washington, que quedaría enfrente de la región de San Pedro Mártir, mientras que la porción sur de Baja California o del cinturón basáltico peninsular quedaría más alejado de esta influencia de las rocas asociadas con Sonora, Sinaloa. Recientemente, Karina Gómez está haciendo su doctorado con las rocas plutónicas por los datos paleomagnéticos del sur. Lo que observa es que las rocas del sur prácticamente no tienen señales de rotación, prácticamente han estado estables. Y entonces, eso significa que la porción que está aquí, donde la línea magnetic-ilmenita, aquellas rocas que se encuentran al sur de esta porción, prácticamente no han sufrido rotación. En su lugar, lo que hemos observado es que la mayoría de las rocas que se encuentran al sur de esta hipotética línea magnetic-ilmenita están asociadas con una deformación por compresión en dirección norte-sur. Quiere decir que la convergencia en la parte norte de Baja California es una convergencia casi este-oeste, mientras que la convergencia con respecto al oeste de Sonora, Sinaloa, es en dirección prácticamente norte-sur. ¿Sí? Un problema que aún no hemos podido resolver. Manuel Contreras, ¿sí?,
reúne en este mapa, que también es parte de su tesis doctoral, que va a presentar, espero, dentro de un mes, 2, si acaso, ¿sí? Toda esta información geocronológica. Vemos a las rocas más antiguas, las rocas del Triásico, que son rocas que están asociadas con piso oceánico, son verdaderas ofiolitas u ofiolitas de piso oceánico. Y sobre ellas se desarrolla el arco jurásico. El arco jurásico lo hemos trabajado en diferentes lugares, como que está aquí, que también trabajó Xochitl, y conforme nos movemos hacia el oriente, las rocas magmáticas se van haciendo cada vez más jóvenes. Aquellas rocas a las que se les llamaba unidades plutónicas tipo la posta, son estas de alrededor de 90 millones de años, que están acrecionadas aparentemente por una deformación en dirección norte-sur, distinta a la que vemos en este siguiente acá. Pero ahora lo que observamos es que tenemos una región aquí que es difícil de reconstruir estructuralmente, y ahorita vamos a ver algunos detalles. Volvemos a la reconstrucción de Manuel Contreras, pero aquí lo que vamos a hacer es que grafiteé su imagen. Entonces lo que hice fue poner unos segmentos que reflejarían entonces la influencia mayor y menor de detritos derivados del continente. Mientras más al norte nos encontramos en nuestro arco magmático Alicitos, entonces vamos a tener una influencia mayor de detritos derivados de la región de Sonora principalmente. Conforme nos vamos alejando, entonces nuestra cuenca que separa a la península de la margen o del margen de México va profundizando, y entonces los detritos de origen continental difícilmente alcanzan la región donde se están interestratificando los sedimentos volcánicos o volcanos sedimentarios con estas fracciones de origen continental. Lo que sucede después, a los 90 millones de años, es que una vez acrecionados este terreno con este terreno que está de lado acá, el terreno de arco con el terreno del margen continental, entonces vamos a tener una combinación de la señal isotópica de rocas primitivas con rocas derivadas del ambiente continental, que es lo que Manuel ha estado encontrando últimamente, y fortalece ese concepto inicial de tener una península en lugar de un arco marginal. Una de las preguntas básicas en el concepto del desarrollo de corteza de Baja California es el reconocimiento de esta famosa sutura. La sutura significaría entonces que una porción de un arco magmático, de un arco de islas, se une, choca, colisiona, se deforma al encontrarse con la margen occidental de México. Y esa zona de sutura estaría ubicada en algún lugar más o menos por aquí, ¿sí? Este Plutón que está aquí es el Plutón de San José, de 105 millones de años, y corta a la región deformada de sutura. Ese Plutón tiene esta forma aproximadamente, ¿sí? Este trabajo está hecho con base en un gran número de foliaciones magmáticas al interior del Plutón. Y en el concepto de Schmidt y Patterson, ¿sí? El grupo de la Universidad de California en Los Ángeles, la estructura de sutura tendría una forma similar a esto que observamos del lado de acá. Series de cabalgamientos con cruzamiento hacia el este en el lado oeste de la Sierra San Pedro Mártir, o cabalgamientos con cruzamiento hacia el oeste en el lado este de la Sierra de San Pedro Mártir. Un crecimiento de la corteza que va a estar asociado a dos fenómenos principales. Uno, acreción magmática, o sea, la suma de estos materiales de composición granítica, que serían equivalentes a lo que se le ha llamado el flare-up de la Sierra Madre Occidental, o sea, materiales magmáticos de composición granítica asociados con calderas. Y la otra,
el efecto del choque o la unión de dos cortezas, que vamos a ver después que tienen estructuras un poco distintas a estas que observamos aquí, porque estas están idealizadas a partir de datos estructurales principalmente. Esta es una de las visiones profundas que se pueden obtener en una imagen en el sur del Batolito peninsular. José Romo Jones hizo una sección para su tesis doctoral que va desde el Pacífico hasta el Golfo, ¿sí? Para un estudio de magnetotelúricos. Lo que observa aquí es que tenemos estas masas, ¿sí? Que son conductivas, que contrastan fuertemente con estos cuerpos resistivos. Estos cuerpos resistivos que están aquí son rocas cristalinas ricas en sílice, y por lo tanto la conductividad eléctrica es más baja. Y estas zonas que están aquí serían zonas que son más conductoras porque estarían asociadas con zonas de deformación donde la conductividad eléctrica es mayor. Y entonces se propone la posibilidad de que esta región que está aquí sea una región de convergencia de arco, ¿sí? Esta posiblemente sea una deformación, como habíamos visto con las cámaras magmáticas volcadas, ultramáficas. Posiblemente esto se deba a esa deformación de edad aproximada de 130 millones de años. Lo que no sabemos es dónde quedaría la zona de sutura que hipotéticamente debería pasar aproximadamente por aquí. Entonces, por allá por el 2009, ¿sí? Hicimos un experimento que no terminamos de publicar, pero que no pierdo la esperanza de que salga en un par de años, en donde observamos de nuevo estos conductivos que contrastan con estos resistivos. Entonces aquí lo que tenemos es el Plutón que trabajó Xochitl, donde veía una rotación de apenas de 16 grados, que se localiza en esta región que sale de acá. La gran anomalía magnética queda ubicada en esta región que tenemos del lado de acá. Y entonces aquí tenemos dos contactos importantes, ¿sí? Este que está aquí, que posiblemente se asocie a la sutura de o a la deformación de 130 millones de años, y esta otra que está acá, que posiblemente se asocia a la sutura o a la unión o a la convergencia del arco de islas con el margen oeste de México, que debió haber ocurrido en algún momento aproximado de 100 o 105 millones de años. O sea, no mucho tiempo después de la intrusión del Plutón San José, que se encuentra al oeste de San Pedro Mártir. Y entonces, para eso, pues entonces escogimos ahora una zona donde teóricamente o hipotéticamente debería pasar esa zona de sutura de 105 millones de años o de 100 millones de años. Entonces escogimos la gran anomalía, la más grande, la que brincaba justo la línea de magneto-ilmenita, ¿sí? Que pasa aproximadamente por aquí y lo corta este Plutón de composición gabbroica diurítica en su parte central. O sea, es un Plutón sonado típicamente del oeste, pero este Plutón típicamente del oeste con una susceptibilidad magnética muy alta, aparentemente estaría asociado también con esta deformación asociada con la sutura. Entonces se hace el análisis aeromagnético y lo que se obtiene es esto. Este es un trabajo que Adara Ávila está a punto de terminar, supongo yo que en este mes. Entonces lo que observamos aquí son estos saltos magnéticos cuya forma es aproximadamente esta. Entonces vemos aquí una masa de gabbro-diorita de aproximadamente 7 kilómetros de profundidad, hasta donde se pierde la señal. Es probable que se profundice más, aunque también es probable que las estructuras tonalíticas las estén desprendiendo. Entonces lo que observamos es que esta masa se intrusiona de adentro hacia afuera y eventualmente, durante el momento de la sutura, aproximadamente a los 100 millones de años, lo que vamos a tener va a ser convergencia
Y entonces las rocas tonalíticas de aproximadamente 100 millones de años se van a estar emplazando y deformando simultáneamente a la convergencia. Eso significa que tenemos actividad magmática simultánea a la convergencia entre el arco y la margen continental. El Plutón se puede visualizar de esta forma. Este es el Plutón que estamos trabajando a detalle, que tiene esta expresión, es este que tiene esta expresión, y ya separado del resto de la señal, pues tendría una forma más o menos como esta, o sea, los 7.500 metros que habíamos mencionado hace un momento. Karina y Adara están trabajando, ¿sí?, en estas dos porciones distintas, una en el sur, otra en el norte. Y Karina lo que encuentra es que tenemos el desarrollo de milonitas que se están formando durante el fenómeno de emplazamiento de las masas tonalíticas. Y eso lo que significa es que entonces una porción de este Plutón anómalo que habíamos identificado desde el principio es un Plutón que se estaría emplazando justamente durante el periodo de deformación. Entonces, esta anomalía, este alto magnético que Adara está identificando, se asociaría con este resistivo, y la zona de sutura estaría localizada hacia el oriente del Plutón principal. Esto es entonces que en este lugar tendríamos la zona de sutura, y esa zona que está aquí sería una zona de deformación durante el desplazamiento del Plutón. Estaríamos hablando entonces de una zona de sutura que tiene aproximadamente unos 5 o 6 kilómetros de espesor o de anchura. Tiempo después, ya para el Cretácico, para los límites del Cretácico terciario, cuando la actividad magmática tipo plutónico cesó, Baja California era inestable isostáticamente. Se estaba levantando, y ese levantamiento asociado con los últimos fenómenos, con los últimos pulsos de composición granítica, lo que promovió fue la erosión rápida de la parte superior de los plutones. En la parte norte de Baja California se formó la formación, el grupo Rosario, la formación Rosario, que es el producto de la erosión de las rocas que quedan en la parte superior de esas cámaras magmáticas fósiles, que tienen más o menos esa expresión en la costa aquí al norte de Ensenada, mientras que en el sur, acá por la región de Vizcaíno, el equivalente a la formación Rosario o al grupo Rosario es el grupo Aire, ¿sí? Y se debió haber formado por la erosión de las rocas que sobreyacían o que se encontraban en la parte superior de los plutones que se encuentran en la parte sur del batolito peninsular. Más o menos por el Oligoceno, ¿sí?, tenemos un fenómeno de extensión más o menos ortogonal. Con este movimiento más o menos ortogonal, lo que vamos a observar va a ser la formación del escarpe del Golfo. El escarpe del Golfo tiene esta expresión, ¿sí?, porque tenemos el Plutón de San Pedro Mártir, que anda entre 97 y 88 millones de años. Pero además, este Plutón se localiza, bueno, lo que estamos observando en este momento, se localiza aproximadamente a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Aquí estaría San Felipe, en el Golfo de California, a 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué es lo que observamos aquí? Bueno, que este escarpe lo que hizo fue romper un sistema magmático intrusivo de forma similar a esto que estamos representando aquí. Aquí tomé como modelo a esta caldera de Long Valley en California, simplemente para romper esta porción y para mostrar qué es lo que estamos observando, que representa la parte superior de un sistema plutónico asociado con una caldera. La historia más reciente está asociada
con la historia de la formación del Golfo de California. Y entonces, en este mapa, que es un mapa que se volvió, que es un clásico en este momento, pues vemos que el Golfo de California está formado por estructuras de dos tipos o tres tipos principales. Primero, la corteza original, una corteza adelgazada y una corteza donde se observan fenómenos de oxalización. O sea que las rocas que quedan en la parte central, o las unidades que quedan, o la actividad que se concentra en la parte central de las cuencas, sería una actividad donde estamos observando la participación de materiales provenientes prácticamente del manto. Mientras que estas rocas que están del lado de acá son rocas en las que vamos a tener una combinación de rocas provenientes del manto de composición máfica, que se van a ir intercalando principalmente en estructuras de sills con la corteza preexistente, que en este caso pueden ser rocas principalmente de tipo similar a las de Sonora, Sinaloa, son rocas de ese ambiente microclinal, posiblemente paleozoicas, y se van desprendiendo o van migrando asociados con un sistema de desplazamiento lateral derecho. Entonces, esta expresión que vemos aquí es la expresión del escarpe del Golfo. Ese concepto que manejó Lonce no hubiera sido posible si Tanya Atwater en este trabajo, que ya cumplió 50 años, no lo hubiera resuelto, ¿no? Entonces aquí lo que vemos son anomalías magnéticas donde se presenta la evolución de la convergencia entre la dorsal Pacífico Oriental, ¿sí?, placa Pacífico, con el margen de oeste de América. Entonces vemos que el primer encuentro en este lugar, cerca de Mendocino, es de alrededor de 29 millones de años en el concepto de ese tiempo, y de 6 millones, 4 millones en la punta de la península. Entonces, conforme la dorsal va tocando los diferentes puntos a lo largo de la costa del Pacífico de Baja California, toda su actividad de subducción cesa. Y entonces ocurre un fenómeno de, vamos a decir entre paréntesis, no sé cómo describirlo exactamente, pero de soldamiento, de unión de esta fracción de la margen continental con el movimiento absoluto del Pacífico. Ese movimiento absoluto del Pacífico pues es de esta forma, ¿sí? Baja California se mueve en esta dirección paralelo al movimiento de la placa del Pacífico, Norteamérica. Norteamérica se mueve en esta dirección, Baja California en aquella otra dirección, y entonces, de manera más o menos ortogonal, se desarrollan estas cuencas de extensión asociadas o conectadas a través de fallas transformes. Entonces, una conexión de fallas transformes, movimiento de desplazamiento lateral derecho, con pasos derechos, va a garantizar la formación de cuencas eficientes, donde pueden ocurrir fenómenos de oceanización, como se ve aquí en la cuenca del Arcón principalmente. Las anomalías magnéticas aquí no se pueden distinguir, pero las anomalías magnéticas en la punta en la boca del Golfo de California son claramente distinguibles. En ese momento, durante el Mioceno, durante ese momento en el que la dorsal está tocando la parte oeste de la península, hay otro tipo de actividad que se manifiesta a lo largo de la margen del Golfo, y es el desarrollo de estas estructuras de diques, ¿sí?, de composición basáltica, que se mueven a lo largo de estructuras de dorsales. Que tienen más o menos esta expresión, ¿no? Esto, el dacítico, pero esto que está aquí es de composición basáltica. Esto es el escarpe en Bahía de Los Ángeles. Este es el escarpe en Bahía de Los Ángeles. En el Pacífico, la actividad es muy, muy distinta. En el Pacífico, la convergencia o la convergencia de la dorsal
con, con la margen continental se manifiesta de una manera distinta. Hace 36 millones de años, digamos, la dorsal ¿sí? todavía no alcanzaba la margen. Pero a 10 millones de años, ¿sí? la subducción cesa y unas fracciones de la parte norte de la península de Baja California empiezan a desplazarse con esta rotación importante. Esta rotación importante a los 10 millones de años, entre otras cosas, empieza a formar cuencas de depositación en estas porciones del oeste de California, algunas de ellas asociadas con depósitos de petróleo. Y actualmente lo que se observa es que esta porción que está aquí, ¿sí? está trasladada con una rotación de 90 grados ¿sí? hacia el norte de Los Ángeles. Aquí está Santa Bárbara, Los Ángeles, Tijuana, aquí estaría Ensenada. Y entonces, al oeste de Baja California Norte, pues le falta esta pequeña porción, que parece pequeña, pero produce otros accidentes asociados con isostasia y asociados principalmente con isostasia, que lo que promueve pues es la formación de accidentes como este que está aquí. Y accidente que está aquí pues es un accidente de un desplazamiento en un bloque rotacional de los 300 metros de longitud, que dejó incomunicado Ensenada cerca de un año. ¿sí? Y pues cabría decir que esta es la ruta principal de transporte comercial que va hasta La Paz. ¿sí? Afortunadamente se resolvió, aunque se sigue moviendo, porque el terreno se sigue levantando. ¿verdad? Y esa es la historia más reciente, 2013, el Día de los Inocentes. Y este es parte del grupo con el que he estado trabajando durante todo este tiempo, algunos en carro con Harald Brunel, que es el líder de paleomagnetismo, algunos a caballo con los colegas de Sonora, otros responsables de la magnetometría, otros responsables del paleomagnetismo, etc. Esta muchacha que trabaja con Xochitl está haciendo geodesia en la zona del Golfo de California para ver si podemos identificar movimientos recientes. No tengo fotos ni de Baltasar ni de Marco Antonio, entonces las de él. Y es todo, muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Es muy interesante, nuestros alumnos la van a tener que ver y entender. Es impresionante la cantidad de trabajo que han hecho ustedes en Baja California y pues un trabajo bonito de frontera. Entonces, vamos a dar lugar a preguntas primero del grupo que está conectado en Zoom, a ver si con su mano nos indican, ya algunas personas levantaron su mano. Vamos a ver. Está primero José María García Márquez. Adelante, y luego viene Elisa Fitz, sí. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la presentación. Estuvo muy interesante. Mucha información que analizar. Mi pregunta va a un mapa que mostró diapositivas atrás sobre las anomalías magnéticas que presenta la península de Baja California y donde están enumeradas. Entonces, no, un poquito más atrás. Donde están enumeradas y falta el 7, el número 7 justamente. Entonces mi pregunta va a si este proceso de isostasia que provocó inestabilidad y provocó erosión, se llevó esa unidad y si se la llevó, ¿cómo supieron que estaba ahí o dónde depositaron los restos de esa anomalía? Muchas gracias. Estamos viendo la misma imagen, es esta de Tiny Atwater, ¿no? ¿Sí la están viendo ustedes? Sí. Ok. Entendí, no sé si escuché bien, pero hace referencia a la anomalía número 7. Sí. No lo identifico.
No, Aquí está 8, aquí está 7. Todavía más atrás. En el sur. Lo que sí sabemos, ¿sí?, es que, por ejemplo, la isla Guadalupe, que está localizada aquí, está sobre la anomalía 5A. La anomalía 5A de 10 millones de años es muy interesante porque la isla, que es una isla oceánica, se desarrolla justamente sobre la dorsal. Entonces, una vez que la dorsal fue tocando los diferentes puntos del oeste de Baja California, la actividad, aparentemente, la actividad de separación de piso oceánico o de formación de piso oceánico cesó. O sea, la dorsal cesó su actividad. Entonces, al cesar, se fija y entonces lo que tenemos es la instalación, ¿sí?, de un tipo de actividad distinta, que es la típica del volcanismo de piso oceánico, de islas aisladas, ¿no?, como si fueran pequeños hotspots. Estas anomalías realmente no se pierden. En este mapa de Tania Duárez de 1970 no se alcanzan a ver los fragmentos de dorsales que están entre la península de Vizcaíno y el Magdalena Fan, que se encuentra por aquí abajo. Pero en otros trabajos, del 11 en particular, se alcanzan a ver fragmentos de dorsales segmentadas en esta porción que está acá. Lo que significa es que la dorsal, una vez que toca está en la margen continental, cesa su actividad, ¿sí? Y posiblemente eso se deba a un fenómeno de distribución de esfuerzos. No sé si contesta la pregunta. Vale, ya entiendo. Muchas gracias. Tenemos preguntas también del Facebook. ¿Tú las tienes a la mano, Jesús? Sí, doctor, claro que sí. A ver, alguna de las que está haciendo el público en Facebook. Perfecto. Mire, tenemos una pregunta de Cecilia Soto. Dice, ¿cuál es el efecto que tiene la anomalía magnética en la corteza terrestre de Baja California y cómo se relaciona con los plutones de esta zona? Las anomalías magnéticas que estamos, o sea, entiendo que se refieren a las anomalías magnéticas que estamos viendo aquí en el Pacífico. No, creo que está hablando de las de los plutones. Las de los plutones, ok. Era un poco el tema central de la plática, ¿no? Estas. Eh, Aquí lo que tenemos, voy a poner una más clara. Esta, por ejemplo. uh-huh. Ok. Aquí lo que estamos viendo es un mapa de potencial magnético. Aquí lo que se hace es que o pseudogravimétrico. Lo que se hace es hacer una conversión de las rocas que tienen una susceptibilidad magnética muy alta con rocas que tienen alta densidad. Entonces, lo que estamos observando básicamente es aquellas rocas, y hay una muy buena correlación, aquellas rocas mágicas, como las dioritas y los gabros, incluyendo buena parte de las tonalitas, son ricas en magnetismo. Entonces los gabros y las dioritas van a tener una densidad también más alta que la de los granitos y las granodioritas, que se van a encontrar en esta porción de color azul, ¿sí? Entonces estas anomalías o estos saltos en la susceptibilidad magnética o estos saltos pseudogravimétricos también van a reflejar la composición de los plutones a los que se debe dañar. ¿Ok? Uh-huh. Muy bien, gracias, Luis. La siguiente pregunta es del público de Zoom y es a cargo de Lisa Fitz. Hola, ¿qué tal, doctor? Luis Hola, Delgado. Hola, Sí, ¿qué tal? un Qué gusto gusto. saludarlo. Sí, De verdad, felicitaciones por su plática. Realmente es una cantidad de información muy impresionante la que pues, nos presentó, la que está sintetizando. Yo tengo algunas dudas respecto a la estructura que se ve sobre todo en las rocas de la península Cretácico temprano, o sea, de alicitos y ese grupo de rocas. Cuando usted habla de los 3 eventos de deformación, se refiere a deformación penetrativa, a escala de grano en la roca, a zonas de cizalla bordeando bloques. ¿Cuál es el estilo así que representa la deformación de estas rocas?
Y en prácticamente todos estos momentos de deformación, compresiva, porque tenemos basculamiento importante o bien cambio en en los echados, pues, de las unidades que pueden, eh, en donde se pueden identificar horizontes estratigráficos. Prácticamente todas estas secuencias están cizalladas. Entonces, lo que hemos hecho es hacer una medición más o menos detallada. No hemos tenido demasiado tiempo, pues, de analizar esta parte, pero las tenemos identificadas sobre todo por efectos de cizalla, que difieren notablemente, porque eso sí queremos hacer, identificar claramente todas aquellas lineaciones que van a estar asociadas con fenómenos plutónicos. Y entre los fenómenos plutónicos, entre otros, alcanzamos a ver también movimientos que se dan en la zona rígida de cada uno de los plutones. Entonces, o sea, está dominada por cizalla, ¿no? Esta. Básicamente por cizalla, así es. Sí. Y le preguntaba esto porque quizás sea de los pocos lugares donde se ha documentado, donde se observa pues bien la deformación, porque más al sur, en el subterráneo Zihuatanejo, por ejemplo, ahí la deformación también parece hacer lo mismo. Hay bloques rígidos, poco deformados, rodeados por zonas altamente deformadas alrededor. Sí, 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 sí. Sí, aquí uno de los detalles que a nosotros nos llamaron la atención desde muy al principio es el hecho mismo de tener estructuras prácticamente en posición vertical y el fenómeno de permeación. El fenómeno de permeación es un fenómeno muy repetitivo, muy frecuente en esta región. Y ya nada más una pregunta rápida. Esta sutura de la Main Martin Thrust, de la cabalgadura del Martin, bueno, que es una sutura, en realidad tiene doble vergencia. Yo siempre pensé que tenía vergencia nada más hacia el noré. Ajá. Pero no tiene vergencia para el otro lado también, por lo que vi en el perfil, uno de los perfiles que nos mostró. Sí, entonces, la pregunta es cómo se conecta esto con la cuenca de Arperos o la sutura de Arperos más al sur. ¿Cómo cree usted que sea esa continuidad para el centro de México? Sí, no lo sabemos, y yo en particular tengo muchas dudas porque, como les comentaba, en San Pedro Mártir, ¿sí? el mapa que estaba mostrando es un mapa hecho por el grupo de trabajo de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Y nosotros lo que estamos observando es algo muy distinto a lo de San Pedro Mártir. Nosotros lo que estamos observando más bien es una convergencia en dirección norte-sur. Pero el último sitio en el que estamos trabajando con las anomalías magnéticas, no sé si estás viendo la figura esta. Sí, okay. Sí. El Plutón 8, que está aquí, ese es el Plutón más anómalo. Sí tiene en su expresión más al sur, tenemos el desarrollo de milonitas que se están formando durante el emplazamiento del Plutón. La fecha no la tenemos, creo que el año que entra la vamos a tener, pero con esto lo que vamos a estar logrando pues, es fechar justamente el momento de la sutura. Y lo más importante es que, a diferencia del Plutón de San Pedro Mártir, que queda localizado por el lado de acá, en este que tenemos aquí, tenemos un desarrollo de una cizalla de desplazamiento lateral. O sea, es probable que este Plutón, que está aquí, el número 8, esté asociado con una sutura de convergencia en dirección este-oeste, pero además esté sufriendo parte de una deformación asociada con un empuje en dirección norte-sur. Y esto tiene que ver con la distribución o la forma del basamento prebatolítico, que es bien probable que haya seguido la trayectoria o la forma que tiene la anomalía magnética, la magnetismenita de Gatsby. Eso es en dirección casi norte-sur o paralela a la península hasta este punto, y después se mueve en dirección prácticamente este-oeste en la región al sur de Bahía de Los Ángeles, por San Francisco. ¿Sí? Sí, ese es un problema que hay que resolver, que yo creo que nos vamos a centrar bastante en ello en los próximos 2-3 años. Está bien bonito el problema, doctor. Muchísimas gracias. Y muy bonito su trabajo. Felicidades. Sí, muchas gracias a ti. Tenemos una pregunta de Facebook, Jesús, ¿verdad? Tenemos varias. Sí, doctor, tenemos varias preguntas.
Tenemos una de Amador Núñez Miranda, Ujú. que dice: la diferente composición de las rocas plutónicas del oeste y las del este ¿tienen alguna asociación con la ocurrencia de yacimientos minerales metálicos? Pues mira, sí, no, como siempre, ¿no? Yo siempre he pensado que los yacimientos minerales importantes, sobre todo los hidrotermales, en el ambiente, en este ambiente del batolito peninsular, se debieron haber formado por arriba de las cámaras magmáticas que estamos observando, estas cámaras magmáticas fósiles, ¿sí? Pórfidos cupríferos, por ejemplo, tenemos anomalías de cobre en diferentes lugares, pero los pórfidos cupríferos en particular se forman normalmente en stocks, y los stocks normalmente quedan en las partes superiores o en los costados de grandes estructuras. Si vemos una masa como esta que está aquí, la de 5-6, es probable que pudiéramos tener formación de yacimientos en los costados, no en las partes internas. No reconozco yo, no he identificado sitios donde las partes internas estén mineralizadas, salvo algunos lugares muy particulares con tungsteno y cosas así que no entiendo, ¿no? Pero los metálicos aparentemente están asociados con los costados. Y el oro, que es algo que se ha estado trabajando o se ha estado prospectando en los últimos años, estaría asociado principalmente con yacimientos de tierra. Y entonces esos yacimientos son mucho más difíciles de trabajar. Hay sitios como prácticamente en el paralelo 28, donde el fierro es un fierro asociado, que se identificó inicialmente con una anomalía magnética. Es un fierro que está asociado con fenómenos de segregación magmática, ¿sí? O sea, son líquidos invisibles ricos en fierro, en donde se alcanza a ver dentro de la estructura de la masa de fierro, de magnetita, se alcanzan a ver silicatos, plagioclasas, etcétera, ¿no? Que indican que claramente es una masa asociada directamente con ese protón. Pero aparte del fierro y el oro que pudieran tener asociado con poquito cobre, no reconozco mayor contenido metálico. Y hacia el lado del oriente, los plutones a los que se les llamó tipo la posta, esos son bastante estériles. Muy bien, muchas gracias, Luis. Tenemos una pregunta de una estudiante que se llama Melissa. Adelante, Melissa. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Quisiera saber cuál fue el grande reto como de hacer todo este mapeo de una anomalía, quiero suponer, regional magnética. Y por otro lado, ¿cómo fue o en qué se basaron para hacer el mismo mapeo, pero en gravimetría? No sé si pueda contarnos algo al respecto. Bueno, pues puedo contar una historia larga y una historia corta. ¿Cuál quieres que te cuente? Por la cuarta. No, mira, uno de las preguntas que nos hemos estado haciendo desde hace muchos años es la geometría de emplazamiento, es tratar de resolver las geometrías de emplazamiento. Y las geometrías de emplazamiento normalmente van a estar asociadas con las características físicas, las características geológicas de cada una de estas masas. Es por eso que le pusimos mucha atención a la forma profunda que pueden tener los plutones de composición máfica, los gabróicos principalmente. Entonces es por eso también que encontramos o pusimos atención en tratar de identificar aquellas estructuras gabroicas, observando que prácticamente todas tienen un aspecto cilíndrico, ¿sí? Este aspecto cilíndrico lo que hace, y voy a hacer una analogía con los yacimientos minerales, preparan la estructura, ¿sí?, para los siguientes pulsos. Crean un ambiente de deformación tal que después es ocupado por los siguientes pulsos, que son normalmente
más ricos en silicio. Entonces, las asociaciones o la temporalidad que hemos observado es que las rocas máficas son las más antiguas y las rocas felsicas son las más jóvenes. Entonces, en una serie plutónica particular, el Plutón central, ¿sí? O alrededor del Plutón central, de forma cilíndrica, se van emplazando masas tonalíticas o diuríticas, tonalíticas, granodiuríticas, y terminan, ¿sí?, con estructuras más félsicas, pero normalmente asociados con rasgos estructurales lineales, ¿sí? Pero la idea de utilizar métodos geofísicos fue básicamente para conocer la estructura profunda, para conocer la arquitectura profunda de los Plutón, como cámaras magmáticas fósiles. Gracias. Gracias, Luis. Tenemos ahora una pregunta del Facebook. A ver, adelante, Jesús. Claro que sí, doctor. Luis Palomino pregunta lo siguiente. La configuración estructural al oeste de la Sierra San Pedro Mártir, es decir, la zona de sutura, ¿qué tan favorable podría ser para el emplazamiento de depósitos tipo IOCG? La falla Agua Blanca es una falla actualmente activa y si es así, ¿esta falla está asociada al sistema transformante del Golfo de California? A ver, la segunda. La falla de Agua Blanca es una falla activa, ¿sí? Es la única falla activa que pasa del Pacífico del Golfo al Pacífico, ¿sí? Es la única falla transcurrente que pasa aproximadamente por San Felipe y termina más o menos por aquí por Ensenada. Las otras fallas de desplazamiento lateral están concentradas en la parte central al norte de Agua Blanca o en la región del Golfo de California, ¿sí? Entonces es un sistema activo. Esta es la falla de Agua Blanca, aunque existe, ¿sí?, de acuerdo con Wetmore y este grupo de trabajo de Los Ángeles, existe. La falla de Agua Blanca tuvo su equivalente ancestral, ¿sí?, que asocian con el choque de un arco de islas marginal con el ambiente continental. Entonces, eso se debe a que las rocas encajonantes son rocas encajonantes muy deformadas y se dice que la falla de Agua Blanca hacia la parte norte divide o separa un arco de islas, que en este caso coincide con Santiago Peak, de la secuencia que típicamente caracteriza a lisitos, ¿sí? Santiago Peak tiene señal isotópica proveniente del continente y alisitos no, ¿sí? Es por eso que la falla de Agua Blanca es tan importante como una falla ancestral. La otra era si en la región en la zona de sutura, los plutones de tipo occidental son mineralizantes. Así lo entendí. Si es así, no podría decir que se debe exactamente a eso, ¿no? Yo lo que creo es que en buena medida el arco de lisitos tenía un cierto contenido metálico que es más accidental que otra cosa, ¿no? Y entonces la actividad magmática posterior lo que hace es removilizar y concentrar. Eso lo hemos observado en la parte en el extremo sur del cinturón batolítico. La región del Arco es una región conocida por su alto contenido en oro y cobre. Sin embargo, hacia el oriente pegado al Golfo hay otros pequeños yacimientos o prospectos en el Barril, lugares así. En estos lugares, plutones que son típicamente estériles, ¿sí?, lo que sí han promovido ha sido la remoción, ¿sí?, de concentraciones metálicas preexistentes, porque el yacimiento del Arco es un yacimiento jurásico y los plutones que están en el oriente son plutones de 90 millones de años. Entonces yo lo que sí creo que puede suceder es que los plutones promuevan la removilización de metales contenidos en la corteza que está siendo impulsionada. ¿Okay?
Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Yo creo que hay demasiadas preguntas en el Facebook y Y hay entonces muchísimas. lo que le vamos a pedir a nuestro conferencista es que si puede atenderlas más adelante. Sí, Están claro. ahí todo el tiempo y se les puede contestar. Hay saludos de amigos. Ah, oye, nada más que yo no tengo Face. Bueno, eso te lo resolvemos nosotros, ¿no? Ok, sale muy bien. Entonces, el asunto es de que podemos dar por terminada nuestra transmisión en Facebook. Nos quedamos con los alumnos de- del curso de Geología de México. Ellos ya no tienen más preguntas. Yo creo que ellos necesitan asimilar un poco la conferencia. Les pusimos a leer un capítulo viejito que escribiste con Arturo Martín Barajas. Es una síntesis sobre la geología de la Baja California como se entendía en los años 90. Ajá. Pero pues como preámbulo está bien, o sea, están leyéndolo y el jueves lo terminan. Van a poder comprender más cosas de la plática y ellos lo pueden ver una y otra vez, ¿no? Porque se puede estar repitiendo y ver los detalles que les parecieron menos entendibles. Otros fueron muy claros para ellos con su formación, otros menos claros, pero pueden ir, eh, pueden ir desentrañando todos los detalles de esta plática poco a poco. Ujú. Ya no tengo más preguntas de los chicos. Te agradecemos mucho, Luis. No, Este, muchas gracias a ustedes. ya no estamos en el Face. Nosotros te ayudamos a que te conectes al Face. Si no tienes, seguro tienes un alumno que tiene una cuenta de Facebook. Pues creo que todos. Entonces, alguno de ellos te puede prestar su cuenta para que contestes las preguntas. O si Ah, no, nosotros te ayudamos a sacar una cuenta, aunque sea temporal, no, no, mejor ya sé quién, con un voy seudónimo. le voy a decir a Manuel Contreras que me eche la mano. Ándale, si no, porque todos tus compañeritos de la secundaria y la primaria de Mexicali te van a estar buscando una vez que aparezcas en el Facebook. Te van a invitar a las fiestas de generación. En épocas de post-COVID. Sí. Bueno, pues gracias, Luis. Yo creo que ya es suficiente. Te hicimos hablar mucho. Estuvo muy completa la plática, muy ilustrada. Es para verla y verla otra vez. Y pues ojalá salgan pronto las tesis y las publicaciones que todavía están sin terminar. Sí, yo Para que también espero. podamos ver los artículos y las tesis ya con más detalle técnico, ¿no? Así es. ¿Verdad? Bueno, pues Sí. muchas gracias. No, pues Cuando, muchas gracias a ustedes otra vez. cuando quieras Me da decir gusto estar en el alma mater. el alma mater, sí. Muy bien. A los chicos les quiero comentar que hoy no les vamos a hacer preguntas de Pues la me plática. retiro. Adiós. Luis, que te vaya bien. Bueno, Saludos. gracias. Te hacemos llegar luego tu diploma. Ok, ¿Sale? gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Entonces, tienes que poner lips si te quieres salir, ¿no? Este, el- la, a los chicos, no les vamos a hacer preguntas esta ocasión porque